Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien. Aquí voy a poner los comentarios para ver lo que me vais mandando y me vais comentando. Espero que estéis todos lo mejor posible, ya en una situación que ya empieza a hacérsenos familiar. Sin embargo, pues poco a poco vamos y seguimos avanzando. Nos tiramos directos a los datos, sin embargo, antes de entrar quiero hablar un poco de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de, bueno, pues los datos ya sabemos, los de todos los días. Ya sí tenemos el fin del ajuste estadístico, aunque no del todo, ahora os cuento. Sí tenemos informaciones sobre tratamientos, preguntas sobre tratamientos, preguntas sobre R0, sobre los test serológicos. Vamos a seguir dándole por aquí. Entonces empezamos con los datos directos para tener toda la posible tiempo para luego el resto de explicaciones. Bueno, por un lado tenemos un crecimiento más alto de los últimos días. La verdad que ha sido, ayer fue y la mañana de hoy ha sido las peores 24-36 horas de casi las últimas 2 semanas. Sobre todo en número de casos confirmados han crecido mucho. Lo único bueno de esa lectura es que pues la tasa de letalidad baja un poquito y lo que sí, los enfermos activos pues que estaban pues muy cerca de quedarse en una tasa ya de crecimiento pues muy baja, estaba creciendo menos de 10.000 al día, llegó a crecer hace 2 días y está otra vez creciendo a 40, entre 40 y 50.000 casos activos, o sea, los que restamos de los fallecidos y de los que se curan. A nivel mundial, la gráfica pues nos muestra un poco el repunte de ayer, pero bueno, no nos da grandes novedades de interpretación que podamos compartir. Sobre los fallecidos en las últimas 24 horas, seguimos viendo cómo se incorporan países que no estaban y eso siguen ascendiendo. Se establece cada vez pues más la frecuencia de Brasil, que antes aparecía pues muy de tarde en tarde y ahora pues ya está todos los días y los puestos altos. La India, que eso es uno de los grandes temores que había, que la India se disparara por el tema de la cantidad de personas que hay, la densidad de población de algunas de las ciudades y las condiciones higiénico-sanitarias, pues ahí tenemos una pequeña puerta, algo que haría que esta enfermedad pues se prolongara en el tiempo. Esto hay que verlo en una escala global, no solo en una escala por países, ¿no? Eso es importante. Mortalidad, muy poquitos cambios. Se ha bajado un poco la media mundial, por lo que decíamos, por la gran incorporación de casos nuevos, pero pues vemos que sigue Bélgica, Reino Unido y Francia pues encabezando esa posición. ¿Cómo se distribuye por continentes? Pues un poco la misma lectura de todos los días. El mayor crecimiento ha sido América del Sur, es quien más crece ahora mismo. América del Norte casi se establece en un plano. Europa crece y decrece pues prácticamente en tasa plana, con un poco más de prevalencia hacia el decrecimiento. Y Oceanía pues sí parece que ha concluido su perfil. Destacar que aquí se ve mejor el caso de Asia, cómo sigue incorporando Asia y América del Sur. De casos nuevos, pues es la mayor reserva de casos nuevos que tenemos ahí. Asia pues principalmente con países donde, como decíamos, parecía que había pasado sin una gran incidencia, pero pues ahora está volviendo, como es por ejemplo el caso de India, que acordémonos que en una primera fase tenía 8 casos en Kerala, una de las ciudades más pobladas del planeta, y pues evidentemente no puede escapar que con 8 casos en una de las ciudades más pobladas y más hacinadas del planeta, pues evidentemente ahora, varias semanas después, pues estamos viendo cómo hay cambios. Por países, pues vemos, más bien en este gráfico pues no vemos mucho, lo pongo porque me sirve para tener claro cómo va Estados Unidos. Parece que es el único que podemos sacar una lectura en este gráfico. Sin embargo, en este otro vemos como claramente Rusia es motivo de preocupación. Ya decíamos que iba a superar a Italia y a Alemania, ya lo ha hecho claramente. Reino Unido también lo hizo y pues va camino de superar a España, al menos en el número de casos, en la evolución. Ya estamos detectando unos patrones muy claros que ya hablaremos. De hecho, me gustaría hablar un día de estos de este patrón, de un patrón de 60 días. Bueno, es un patrón de 90 días que se distribuye en 3 patrones de 30 y cada patrón de 30 se distribuye en 2 de 15. Ya sé que esto parece un comentario de perogrullo, pero ahí vamos viendo cómo la enfermedad en cada país va teniendo esos patrones.
Cuando llega al día 60, pues más o menos se podría estar diciendo que se está llegando a los máximos. No al pico, pero sí a esas tasas de crecimiento inferiores. El problema es que Rusia estaría ahora mismo por el día 35, 40 como mucho. O sea, le quedan todavía 20 días de fuerte crecimiento. Entonces vamos a ver qué va pasando, pero sí tiene todas las papeletas de superar, por supuesto, a España. No creo que al llegar al límite de Estados Unidos. Es muy difícil, pero sí ahí están en ese crecimiento. Se distribuye por países principalmente así. Ya vemos que aunque este gráfico no parece que no da mucha información, sí nos sirve todavía para ver que solamente 9 países, bueno, 10 países ya están, 9 países están por encima de los 100.000 y vemos como pues todavía entre los 50 y los 100 hay muy poquitos. Hay muchos países que están por debajo de los 50.000 casos, lo cual pues el impacto en sus economías, en sus sistemas sanitarios pues son muy controlables. Pasamos a México. Vamos a pasar rápido porque quiero ver muchas otras cosas ahora. Los incrementos de México. Ayer me hicieron una pregunta muy interesante en Vox, es por qué México, al contrario que otros países, pues y como es claro en un esquema de distribución de una enfermedad con un R sub 0 de entre 2 y 3, pues que cada vez el número de casos tienen que ser mayores hasta que las medidas de confinamiento sean estrictas. En México las medidas de confinamiento, además de voluntarias, no están siendo muy estrictas, con lo cual, bueno, en algunos sitios sí, en otros no, con lo cual pues deberíamos estar viendo un crecimiento pues prácticamente, bueno, exponencial, pero sí de otra forma, y estamos viendo como que se atopó entre los 1100 y los 1200 y se están moviendo casos nuevos. Alguien apuntaba que es que como no se están haciendo más test, pues solo se pueden incorporar esos. Se supone que hay un compromiso por parte del gobierno de incrementar el número de test y sobre todo de aquellos casos que ya cumplen todas las condiciones y que hasta ahora se estaban diagnosticando como neumonías atípicas, ya se incorporen. Bueno, pues ahí tenemos los gráficos y el general, pues ya después del ajuste que vimos sobre el caso de curados, ya empieza a tener otra vez una apariencia más habitual a lo que se espera en esta fase de la enfermedad dentro de un país. España. Bueno, como decíamos, ya acabó el ajuste estadístico. En esta gráfica, no termino de verse bien. Bueno, ya terminó el ajuste estadístico. Mañana ya lo veremos claramente, como el número de curados no es tan grande como estos días de atrás. A ver si puedo abrirlo, que se vea un poco más pequeño. Y de aquí lo podemos ver mejor. No, es que por el formato del gráfico no se termina de ver bien. Entonces, bueno, mañana lo intento sacar en una captura más grande para que se vea un poquito mejor. Sin embargo, bueno, a grandes rasgos ya no estamos en los niveles de que teníamos la semana pasada. Bueno, hasta ayer mismo con ese ajuste, pero hoy nos hemos encontrado una cosa muy curiosa. Hemos tenido más casos nuevos que los que habíamos tenido anteriormente, especialmente en alguna comunidad autónoma como Cataluña. ¿Esto a qué es debido? Pues las malas y las buenas lenguas dicen que están aprovechando ahora que los vientos son más favorables en cuanto a los números, pues a sacar casos que llevaban atorados varias semanas, ponerlos a la luz del día. Entonces, según los datos que nos han pasado, este ajuste en Cataluña duraría 3 días y probablemente en el día 8 ya tendremos una situación más real, a menos que otra comunidad autónoma no quiera hacer lo mismo. Ya vemos cómo hoy la tasa de curados, de curados ya no subió tanto y el número de enfermos activos no hizo un descenso tan pronunciado como tuvo en estos días de atrás. Vamos a ver a lo largo de la semana y compartiremos claramente, pero me queda claro que ya tenemos un panorama más real de la situación. Bueno, hasta aquí lo que os quería comentar a nivel de datos. Os quiero comentar 2 cositas. Primero, tratamientos que han salido, que están comentando, vacunas nuevas, bla, bla, bla. Seguimos en la misma idea de que las vacunas siguen necesitando entre 6 y 9 meses a partir de ahora todavía para que tengamos algo medianamente funcional. Estaríamos hablando de noviembre, en el mejor de los casos podríamos tener algo que podría ser, si supera todos los plazos, todos los ensayos clínicos y todas las pruebas. Ayer nos llegó una noticia sobre un método que se está aplicando en Israel,
ahora mismo como prueba, como un ensayo in vitro. Todavía no se está haciendo el ensayo clínico, van a empezar a los ensayos clínicos, pero es muy prometedor porque no es una vacuna al uso, lo que están haciendo es generar, con los anticuerpos monoclonales están generando pues una prevención. Esa prevención sirve tanto para el que ya está infectado como para el que pueda infectarse, y dicen que la protección duraría como 6 meses. Eso sería una muy buena noticia si supiéramos, bueno, pues ya que superan las pruebas y pudiera ser un tratamiento hasta que esté disponible una vacuna, especialmente para aquellas personas de los sistemas de salud o de personas que tengan más riesgos. ¿Cuál es el problema? Este tipo de pruebas de los monoclonales ya se ha hecho. O sea, de hecho, en el ébola, ayer me comentaba una asesora con la que trabajamos y nos ayuda y nos apoya mucha información, que solo 8 personas pudieron ser tratadas con este procedimiento porque es muy costoso y muy difícil generar este tipo de anticuerpos. Estas 8 personas, pues, ¿qué nos da? Pues muy poca visión de que esto pueda funcionar, ¿no? Hay otros tratamientos y además de la dificultad está también el tema del coste. Y esto es un tema que tenemos que tener muy claro. Por ejemplo, hay virus que también con el mismo tipo de tratamiento de los mismos anticuerpos se están tratando. El virus sinicicial, y este virus, el tema que tiene es que el tratamiento son 5 dosis y cada dosis cuesta 25.000 pesos, aproximadamente unos 1.000 euros, para que nos hagamos una idea fácil y rápida. ¿Qué significa? Pues que ese tratamiento para una persona podría estar costando entre 5.000 y 6.000 dólares y unos 125.000 pesos. Como podemos imaginar, a ver, y no es caro porque sea por la que la patente sea cara, sino porque es muy caro de generar. También mucha gente nos ha preguntado y ha pasado la información, ¿no?, de los ensayos o las pruebas hechas con la gamaglobulina, perdón por el trabalenguas, que se saca del plasma que extraen de la gente que ya tiene los anticuerpos. Y me decían ayer que el coste de sacar eso, porque necesitan muchos donantes para sacar eso, está en 50.000 pesos. O sea, pues aproximadamente unos 2.000 euros el tratamiento. Con lo cual, pues no estamos hablando de tratamientos que mañana puedan ponerse y sean accesibles para todo el mundo. Estamos hablando de que esos tratamientos, con esos costes, podrían llegar a, pues no sé, que menos de un 1% de la población mundial. Entonces, también tengamos cuidado con el tema de los tratamientos. Por otro lado, también me preguntaban sobre qué información relevante se saca de los test serológicos que hablábamos. Bueno, hoy hablábamos, primero del tema de Galicia. Os quería hablar y preguntar, ¿no?, porque de hecho me reportaron datos. Parece que están diciendo que los test que hizo la Comunidad Autónoma de Galicia no están siendo válidos porque no se están haciendo bajo las premisas que se hicieron y con el material que se solicitó. Con lo cual parece que toda esa cantidad de datos que íbamos a tener no la tenemos. Así que primer fallo, enésimo fallo, ¿no? Pero otro fallo que tenemos ahí. A ver, ¿qué información queremos sacar con estos test serológicos? Lo que queremos conocer es exactamente cuál es el R0 que nos da esta enfermedad. Con este R0 podemos hallar pues lo que es cuán contagioso, vamos a hablarlo en estos términos, cuán contagioso es la enfermedad en sí. ¿Pero qué significa? Cuanto ese R0 sea más bajo, es que es menos contagioso. Entonces, si sacamos ese porcentaje de cuántas personas han pasado, aunque sea de forma asintomática, la enfermedad, lo que vamos a ver es que cuanto mayor número de personas la hayan pasado, significa que tenemos un R0 más alto, lo cual significaría que la enfermedad se contagia con mayor facilidad. Si tenemos un porcentaje bajo, lo cual nos va a decir que tenemos poca gente inmune, pero también nos va a dar una cosa muy importante, que nos va a decir, ojo, a veces que esta enfermedad no se contagia con tanta facilidad. O sea, imaginemos, vamos a poner el caso de España, que es el que tenemos más en la medida. Si en el caso de España tenemos solamente un 5%, vamos a poner, que sea el número que puede salir, que yo creo que por ahí van a ir los tiros, si tenemos un 5%, eso me está diciendo que la enfermedad, hasta en la peor imagen, o sea, cuando íbamos sin mascarillas, cuando íbamos a eventos masivos, cuando lo teníamos todo mal, solo fue capaz de contagiar a un 5%, pues entonces es que el R0 es bajo. Si al contrario me sale un R0 por encima, o sea, me sale un R0 alto, o sea, y por ejemplo la tasa de contagiados me dice que es más de un 10%, entonces ahí que tendríamos. Primero, bajaría la tasa de letalidad, porque nos estaríamos viendo que hay muchos más contagiados que los que realmente han sido atendidos. Y eso pues haría que la tasa de letalidad de la enfermedad
bajara. No sé si me estoy explicando. Sé que así sin gráficos es como más difícil, pero quiero hacer este ejercicio así sin gráficos para ver si puedo explicarlo bien. Entonces, sea cual sea el dato, lo vamos a tener. Lo importante es tenerlo, y por eso insisto en los test, el serológico, para saber cuánta gente lo ha pasado. Eso nos va a dar una más visión de si se contagia mucho o se contagia poco. Porque si se contagia poco, y además ahora le ponemos ciertas medidas de distanciamiento social, las mascarillas, mayor higiene de manos, por Dios, yo ahora no salgo prácticamente de nada más que a recoger a lo mejor un pedido o a tirar la basura y poco más, y me lavo las manos, no sé, 6 veces al día o 7 veces al día, o no sé cuántas veces me lavo las manos al cabo del día. Entonces, con esas nuevas cosas que tenemos en nuestra cabeza, sin actos masivos, con mascarillas, podríamos volver prácticamente a la normalidad, porque la posibilidad de contagio sería muy baja siguiendo estas normas, y una vez que ya se desatoró los servicios de emergencias. Al contrario, si me dice que es un 10%, por ejemplo, por un lado voy a tener la información de que la enfermedad es muy contagiosa o más contagiosa de lo que pensábamos, pero la tasa de mortalidad va a bajar. Y además tendríamos una cosa: cuanto mayor número de personas sean las que ya que han pasado la enfermedad, mayor, como hablábamos ya, mayor nivel de inmunidad vamos a tener. A mayor nivel de inmunidad, esas personas no contagian. Pero es que hay una cosa muy clara: si tenemos un 5% de personas que ya la pasaron, entre comillas, o sea, que ya son inmunes, significaría que si volviéramos a todo de nuevo, igual que siempre, sin protección, sin medidas, sin el impacto, o sea, entre un 5 y un 10%, el impacto del crecimiento de los nuevos casos sería aproximadamente el 50%. O sea, eso es una cuenta así muy rápida hecha, pero de hecho la estoy intentando confirmar, pero si la cuenta está correcta y está bien hecha, significaría que un porcentaje bajo nos permitiría salir con las medidas de protección oportunas, porque no es tan contagioso como parece. Y si lo tenemos alto, nos diría que menos del 50% sería susceptible de entrar con un rebote exactamente igual, o sea, con un rebote sin ningún tipo de control, que no van a pasar así, porque se han aprendido muchas cosas, ya hay ganancias. En este posible o hipotético rebote, en caso de que existiera, tenemos, no solamente en España, sino en todos los países, tenemos muchas ganancias. Primero, la experiencia. Sabemos cómo se ataca, cómo se detectan los síntomas, o sea, no nos pillaría, esperemos más, si nos pillara ya sería criminal. Tenemos la posibilidad de hacer test ya mucho más precisos y más específicos. Tenemos tratamientos que algunos funcionan más, otros menos, pero ya tenemos tratamientos. Y sobre todo tenemos capacidades de vigilancia y de UCI mucho más activas que las que teníamos hace un mes. Mayor personal médico cualificado, o sea, en general, aunque hubiera un rebrote, y ya con la información que tenemos, vamos a estar bien. O sea, sí quiero animar a que se vayan tomando las medidas de desescalada, las precisas, las correctas, pero la responsabilidad principalmente está en tus manos, en seguir llevando mascarilla, no acudir a actos masivos, a limpiarse las manos, no sé si dije, la mascarilla, todo, o sea, las cosas que ya hemos aprendido que funcionan, y a intentar pues hacer un uso pues responsable del transporte público y todo ese tipo de cosas que ahora mismo pues van a ser los sitios donde se podría establecer ese tipo de rebotes, ¿va? A ver qué tiempo. Pues es que me estoy quedando sin tiempo, porque ya voy por los 20 minutos, así que no me voy a alargar mucho más, y casi ya me voy a despedir aquí. Ha sido un programa como muy con mucha información. Lo he visto muy bueno. Ahora me decís vosotros en los comentarios qué os ha parecido, y si tenéis alguna duda, pues hacérmela llegar, porque intento, pues con los contactos que tenemos, tanto con los infectólogos, los médicos, voluntarios, enfermeros, matemáticos, gente de eso, tenemos, hasta el otro día ya me mandó información un filósofo que me decía, que me daba una información súper interesante de cómo la sociología va a cambiar, el estudio de la sociedad va a cambiar de cómo se hacía hasta ahora y cómo se va a empezar a hacer a partir de ahora. No sé si será para siempre, pero habrá cambios. Entonces, cualquier duda que tengáis, cualquier información que requiráis, porfa, mandadme un comentario por los canales habituales, ya sabéis, YouTube, como hace mi amigo Jorge, que por ahí me pone y me plantea en bretes, como me hacía en tiempo real y de otra forma. Y ahí os dejo también mi Twitter, mi Facebook, muchos lo tenéis, y cualquier duda que tengáis, cualquier información que queráis adicional, si me la mandáis, pues yo intento resolverla los días siguientes, ¿va? Os mando un fuerte abrazo y os deseo el mejor de los días.